Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos de DC Nace Español? Nos es un gusto poder compartir con usted un momento de la palabra en esta mañana, ya que no tuvimos servicio en la iglesia por cuestiones del clima y adicional, bueno, pues por cuestiones de que las calles están un poco resbaladizas y también tenemos algunos problemas en las banquetas. Entonces me gustaría compartir con usted un pequeño devocional de la palabra en este domingo por la mañana, 13 de diciembre, y esperamos en Dios que sea bendición a tu vida. La palabra que hoy quiero compartirte está basada en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 25. Dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Este pasaje dice que nosotros anteriormente éramos personas tal vez un poco alejadas de Dios. Tal vez estábamos en nuestro mundo y no en el mundo que teníamos que encontrarnos con Dios. Y todos hemos pasado esta situación, todos hemos tenido este tipo de problemas en los cuales en algún momento nos descarriamos. Algunos fue en su adolescencia, otros en su juventud y otros aún siendo viejos siguen descarriados porque siguen haciendo su propia voluntad sin hacer la voluntad de Dios. Y creo que todos en algún momento necesitamos mucho de Dios, llegamos a necesitar la presencia de Dios, hemos llegado a necesitar el poder de Dios, hemos llegado a necesitar el milagro de Dios. Y la manera en que el Señor nos ha venido a rescatar es una manera muy distinta, muy diferente, pero de grande bendición a nuestra vida. El Salmo capítulo 91, que es uno de mis favoritos, dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Salmo 23, perdóneme. Dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Realmente cuando encontramos a nuestro pastor, el salmista decía que cuando tenía ese pastor era de grande bendición. Luego encontramos el Salmo 91 que dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento, hablando del mismo pastor que llevaba este callado, que nos lleva por el camino correcto, que nos ayuda en nuestra vida personal, quien es el que nos sustenta en nuestro diario vivir. Entonces, la palabra en Primera de Pedro nos dice que nosotros anteriormente éramos ese tipo de ovejas que se habían descarriado. Pero qué hermoso es cuando hemos llegado a la presencia de Dios, a encontrarnos con Dios y el volvernos nuevamente al Señor. En el mismo Primera de Pedro, en el capítulo 2, menciona algunas cosas antes. Y me gusta lo que dice en el versículo 24. Dice: quien llevó en él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Es decir, que el mismo Jesucristo, que se volvió nuestro pastor, llevó en la cruz del Calvario el dolor que nosotros deberíamos de llevar. Llevó en el Calvario el pecado que nosotros habríamos de pagar. Llevó en el Calvario cualquier sea el sufrimiento que una persona puede tener. Pero la gracia de Dios es tan grande y tan misericordiosa que no importando cómo hayamos sido o qué tan descarriados hayamos sido, el Señor sigue siendo fiel, sigue siendo bueno, sigue siendo bondadoso y llevó en ese Calvario todo lo que nosotros habríamos de enfrentar. Esta es una grande bendición. Eso nos deja en un margen diferente. Esto nos anima a continuar hacia adelante. Esto nos da una pauta para entender que el Señor es nuestro pastor y que nada de esto nos puede faltar. Que cuando estás en el Señor y Él es tu pastor, Él te guía, te enseña, te dirige. Hace algunos años atrás estábamos de misioneros en Galeana, Nuevo León, y pues teníamos que ir a la sierra. Entonces ahí conocí a algunos pastores de ovejas. Y recuerdo que cuando fuimos con una persona, me sorprendió porque estábamos en la sierra y estábamos allá con la gente, íbamos a tener servicios. Y recuerdo que uno de los pastores que estaba por ahí, o sea, hablando pastores de ovejas, no crea que pastor de una iglesia, le habla a sus ovejas y en cuanto les habla, las ovejas corren con él inmediatamente. Eso a mí me sorprendió porque dije: wow, qué buen pastor, ¿no? Dice que un pastor inmediatamente les habla, inmediatamente las ovejas caminan hacia donde está él, porque saben de antemano que las va a llevar para el lado correcto. Y otra de las cosas que me sorprendió de ese pastor es que cuando él les abrió la puerta
hizo un tipo de sonido con su voz que inmediatamente las ovejas caminaron hacia ella y se metieron todas sin ningún problema. Pero también sé de antemano que siempre hay una rebelde, ¿verdad? Dios bendiga a las ovejitas rebeldes. Pero bueno, había una ovejita rebelde y no se quería meter. Entonces, ¿qué hizo él? Usan precisamente el cayado. El cayado, o lo que es como un tipo bastón, como este que usted tiene aquí. Entonces, él agarró eso y jaló a la ovejita. Y entonces la ovejita, ya cuando vio a las demás dentro, también se metió. Es importante entonces reconocer que el Señor es nuestro pastor. Había más pastores, había más ovejas en el campo, pero cuando escucharon la voz del pastor, todas se fueron guiando hacia él. Usted sabe que en los pueblos o en los ranchos, si usted ha estado en México, y pues andan varios pastores, no nomás es uno, ¿verdad? Cada quien trae sus ovejitas. Lo interesante de ello es que todas se fueron exactamente con su dueño, con la persona que los guía, con la persona que los lleva por el camino y el que les da el pasto para comer. Esto quiere decir que entonces nosotros podemos escuchar claramente la voz de Dios. Nosotros podemos entender claramente la voz de Dios. Nosotros podemos apreciar la voz de Dios cuando Él nos habla. Y es tan importante que usted no sea rebelde, que usted escuche la voz de Dios, pero que usted la siga. De nada nos sirve escuchar al pastor si somos como aquella oveja rebelde que no quiere entrar en el rebaño. Nosotros tenemos que parar un momento y caminar hacia donde el Señor quiere que vayamos. Ir con Él, ir tras Él. Y lo que Él nos dé de comer, recibirlo con mucho gozo. Pero obviamente hay muchas ovejas descarriadas. Ahora, ¿qué sucede cuando es quitado el pastor? Déjame decirte que hay mucha confusión por parte de las ovejas. Si el pastor se llegase a enfermar, si le diese un infarto en ese momento, las ovejas no sabrían qué hacer. Sin un pastor, las ovejas no sabrían a dónde dirigirse y muchas de ellas se perderían, porque ellas necesitan estar escuchando constantemente la voz de su pastor. Es interesante, pero cuando Jesús vino, estuvo con su pueblo, pero después fue levantado. La pregunta es, ¿cómo las ovejas de hoy en día reconocen o escuchan la voz de su pastor? En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 11, nos dice la palabra que Jesús es el buen pastor y que el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús es nuestro buen pastor que lo ha dado todo por nosotros. Jesús es un buen pastor que ha hecho cosas inimaginables para nuestra vida. Jesús es el buen pastor que esta Navidad, Él precisamente es el que debería de resaltar en nuestras fiestas, en nuestra vida, en nuestro tiempo de vida personal. Jesús es el buen pastor que necesitamos escuchar no solamente un domingo, sino todos los días de nuestra vida. ¿Cómo lo escuchamos? Y esa es la pregunta. ¿Cómo escuchar a un pastor que no tenemos físicamente acá, pero que a su vez nos ha dejado una forma de escuchar su voz? Nosotros somos las ovejas. Él es nuestro pastor. Y aún estando Él en el cielo, aún sigue estando con nosotros. Es por eso que mucha gente no lo entiende. Dice, ¿cómo puede estar Jesús hoy en nuestra vida? Bueno, Jesús sigue estando con nosotros. Nos ha dejado pasos, guianza. Nos ha dejado una vida. Nos ha dejado una fe. Nos ha dejado un legado espiritual a nuestras vidas que nosotros podemos ver que su mano sigue estando con nosotros. Que nosotros podemos notar que hay una presencia sobrenatural sobre nosotros en la cual nosotros no podemos hacer nada, pero que Dios lo puede hacer todo. Simple y sencillamente en esta mañana, al levantarnos levanté temprano yo esta mañana y estaba saliendo para checar cómo están los climas, cómo está todo. Simple y sencillamente ver todo blanco. ¿Sabía usted que la noche con nieve es una noche blanca y al ser blanca produce luz? Entonces eso es muy interesante. Cuando ve usted todo nevado, resulta que pareciera que estuviese todo encendido una luz. Hay una luz. A pesar de que esté nevando y el cielo esté nublado, hay una luz que sobresale y esa es la misma nieve que produce este color. Nosotros en la vida cristiana, hermano, también encontramos una luz que resalta y es a través de Jesús. Pero lo que te quería decir era, lo más sorprendente es de que cuando ves esa nieve allá, te das cuenta que ahí está Dios, te das cuenta que ese es Jesús, quien está alumbrando nuestra vida.
te das cuenta que Él es el que cambia los climas de un día a otro. Simple y sencillamente, en la mañana estaba nevando y está soleado ya. Y probablemente se nos va a deshacer la nieve, probablemente el día de hoy. Pero la cuestión es que cómo Dios cambia todo. Y el clima cambia nuestros problemas en bendiciones. Él puede cambiar una enfermedad en sanidad. Él puede hacer lo que sea porque Él es nuestro pastor. La única situación es que nosotros tenemos que escuchar la voz para poder encontrarlo a Él. Pedro dice que Él ya cargó en nosotros todo. Él nos ha dado libertad, perdón, sanidad a través de la sangre de Jesucristo que fue inmolada por nuestros pecados en la cruz de Calvario. Ahora, este no es mi tema central, sino cómo hacerle nosotros para poder seguir teniendo el pastor en nuestra vida y que nos siga guiando y seguirlo escuchando. ¿Sabía usted que en Inglaterra, en el siglo XVIII, un hombre cristiano que se dedicaba a la venta de dulces, al ver que no podían los cristianos profesar libremente su fe, ideó un dulce, que ya lo he dado anteriormente a nuestra iglesia, para que los cristianos mantuvieran su fe en sus hogares. Estos son los valores cristianos en los cuales él se basó para crear el famoso bastón de Navidad. Así que a través del color y la forma del dulce podríamos relatarnos la historia de Jesús precisamente en estos tiempos de Navidad hasta la Pascua, pero así cada vez que lo veamos. ¿Cómo escuchar la voz del pastor? Primero, no es necesario escuchar la voz, déjame decirte, sino saber dónde está el pastor. Las ovejas era necesario saber que ahí estaba ese pastor. Cuando sabes dónde está el pastor posesionado, entonces tú podrás escuchar la voz del pastor. Pero si no sabes dónde está el pastor, probablemente te pierdas. Y entonces nos pasa lo que decía el Salmo 23, ¿no? Que hay una oveja que se perdió y que necesitaban ir a rescatar. Hemos sido ovejas que se han descarriado, hemos sido ovejas que en algún momento nos hemos hecho a un lado porque no hemos escuchado la voz de Dios. Pero cuando estamos tan cerca de Él, podremos escucharle a Él. Una de las cosas que intentó ese hombre en Inglaterra, que sigue en el anonimato, era precisamente que la gente no se apartara de escuchar al pastor, de buscar al pastor, de estar con el pastor. Y no hablo de un pastor terrenal, sino el pastor Jesús. Como le dije en Juan capítulo 10, versículo 11, dice que Jesús es el buen pastor. Entonces Él, al ser el buen pastor, el que da su vida por nosotros tenemos que acercarnos cada día más a Él. Entonces Él comenzó a idear este dulce para saber o hacerle saber a la gente que estuviera más cerca de Dios. Y a mí me gustaría compartir en esta mañana para usted algunas de las cosas que Él mencionó que creo que nos podría ayudar a nosotros en esta Navidad, de reconocer y entender que Jesucristo es parte de ello, que entender y reconocer que Él es nuestro pastor, que necesitamos de Él en nuestra vida. Entonces quisiera compartir con ustedes primeramente hablando del bastón de Navidad. Si usted llega a tener uno, si usted llega a ver uno en la Walmart, en Dillon's, en el Dollar Tree o en algún lado, tome uno y lléveselo a casa. Yo creo que va a ser una bendición. De como quiera, el jueves yo voy a regalar uno a todos. Había comprado bastantitos para dar hoy en la iglesia. Bueno, no se pudo, pero el jueves con gusto les voy a regalar un bastón de Navidad a cada uno de ustedes. Pero déjame decirte una cosa. Este bastón de Navidad, quisiera hablar un poco hoy acerca del significado de él. Hablemos de la forma. El dulce tiene una forma de cayado de esta manera, que es un bastón. Y aquí es donde encontramos la primera representación de Jesús como el buen pastor. Él es nuestro buen pastor. Él es el que nos sustenta, Él es el que nos guía, Él es el que nos lleva, Él es el que nos enseña. Él es a quien nosotros le dedicamos nuestra vida cuando reconocemos que Él es el pastor. El primer paso es entender que Él es el pastor y saber cómo se llama ese pastor, que eso también es importante. Por eso cuando Él hizo este bastón de Navidad, resulta que Él decidió hacerlo con este propósito. Primero, reconocer que Él es nuestro pastor. Segundo, reconocer que el pastor tiene un nombre y se llama Jesús. Y por eso cuando usted invierte este bastón, aparece la J, ¿no? En español, que significa Jesús. Cuando Jesús es nuestro Señor, cuando Él se ha vuelto parte de nuestra vida, cuando Él se vuelve parte de nuestra Navidad, esto es una grande bendición. Entendemos nuestra posición, dónde estamos y quién es Él.
entendemos que estamos cerca del Maestro y estando cerca del Maestro se escucha la voz del Señor. Porque es importante saber esto, hermano, porque mucha gente quiere buscar la voz del Señor, pero no la está buscando en otro lado completamente diferente. La voz del Señor se escucha cerca del Señor. Si usted está lejos de ahí, no podrá escuchar esa voz. Y recuerdo una hermana que llegó una vez a la iglesia y que le dijo a los hermanos, encontré a Jesús, se los he platicado en mi iglesia. Y entonces levantó otro hermano y dijo, hermano, Jesús no estaba perdido, amén. Dios no está perdido, la que estaba perdida era usted. Él siempre ha estado en su lugar. Y efectivamente, créamelo, que Dios no ha cambiado de lugar, sigue estando en el mismo lugar. Nosotros somos quienes lo movemos de nuestra vida. Él es el buen pastor y el buen pastor siempre va a estar ahí para rescatar a sus ovejas. El problema es lo que decía Pedro, nosotros hemos descarriado, nos hemos alejado del pastor. Este pastor se llama Jesucristo. Y por eso es que tenemos este dulce invertido, que recuerde que de esta manera representa el pastor, pero de esta manera representa a Jesucristo. Jesucristo, el único que nos puede ayudar. Y es muy interesante, pero en las últimas navidades creo que se ha olvidado quién es Jesús verdaderamente. Vemos los colores rojos, pero muchas veces en ellos no hay precisamente absolutamente nada de Dios. No está Jesús. Hablamos de un nacimiento de Jesús, pero en verdad ni siquiera ha nacido en el corazón del hombre. Ni siquiera es la parte emotiva de la celebración de Navidad. Ni siquiera se vuelve el centro de tu vida en esta Navidad. Yo les decía el jueves anterior que estuve compartiendo con nuestra iglesia, les decía, ¿cuántos de ustedes en Navidad se paran en ese 24 en la noche que se supone que se dan el abrazo de Navidad y antes de darse el abrazo le dan gracias a Jesús? Y se ponen a orar y le dicen, Señor, gracias porque tú naciste y a través de tu nacimiento es que nosotros podemos tener vida y vida en abundancia porque esto es eternidad. Gracias, Señor, porque hoy puedo levantarme y puedo decir que tú eres grande y a través de ese nacimiento virginal, a través de ese nacimiento por una mujer que fue usada por Dios, por el Espíritu Santo, es que hoy puedo tener la libertad para adorarte, para bendecirte. ¿Sabes? De eso nadie se acuerda. Nos acordamos de darnos un buen abrazo, nos acordamos de una buena cena rica y sabrosa, nos acordamos de darnos un regalo, pero creo que el verdaderamente cumpleañero ni siquiera recibe ningún regalo, si es que usted lo quiere tomar así. Que yo sé que las fechas son invertidas, nadie tiene una fecha exacta, nadie, absolutamente nadie. Quien diga que la tiene está equivocado porque no hay ninguna fecha exacta. Hay una aproximación de eso, pero no la hay. El punto es que si usted va a celebrar algo, si usted está celebrando un cumpleaños, entonces ¿por qué no le da el regalo al Señor? Más importante debería ser Dios que los niños. Pero obviamente ni siquiera los niños se recuerdan quién es Jesucristo. Saben más de un Santa Claus que de un Jesús que dio su vida por ellos. Recordábamos en 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, que él decía que Jesús dio su vida por nosotros. Inclusive dice, llevó el dolor, llevó el sufrimiento y llevó el pecado que usted merecía, que yo merecía en la cruz de Calvario. Y déjame decirte que eso no nos acordamos precisamente en Navidad. Nadie se acuerda de ese sacrificio. Nadie se acuerda de lo que Él hizo. Mucho menos nos acordamos que Él es el pastor y que tiene un nombre y que viene con un propósito en nuestra vida. Pero quiero seguir hablando acerca de este pequeño dulce que ese hombre de Inglaterra había creado. Entonces, hablábamos de que es el pastor, hablábamos de que es Jesús y ahora quisiera hablar acerca de los colores. La línea blanca del bastón significa que Jesús fue sin pecado y fue puro. La Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 1, 19 al 21, se lo voy a leer de esta manera. Aquí tengo mi Biblia. Dice la palabra, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dice la palabra que Jesucristo fue un hombre sin pecado. Es un hombre que no solamente nació de una virgen, sino que se mantuvo puro en esta vida pasajera que tenemos todos. Es un hombre completamente limpio, que murió por nuestros pecados. Entonces cada vez que tú veas este bastón, que ya te dije que es el nombre de Jesús,
Cuando usted lo ve y usted ve esa línea blanca que se logra ver sobre él, representa que Jesucristo es puro, que este pastor es el mejor pastor que pueda haber, porque un pastor terrenal, un líder espiritual terrenal, un sacerdote, cualquier sea la persona, te falla. Cualquier sea persona te va a fallar, pero Jesucristo no falla. Jesucristo fue perfecto y sigue siendo perfecto. Jesucristo, encontramos que en él no hay ningún tipo de pecado. Es una persona limpia y que injustamente murió, pero más bien era una parte profética para morir por nuestros pecados, que el Señor lo dio todo por nosotros. Qué tremendo es cuando te castigan por algo que tú no has hecho. He conocido de gente que llegó a estar en la cárcel sin hacer absolutamente nada. ¿Y sabes qué coraje les da a ellos? Cuando yo escuché un testimonio de una persona que salió de la cárcel y dice: nadie me puede regresar los años que tuve acá encerrado injustamente. Y es cierto, ese es un motivo de molestia. Pero imagínate nosotros que hemos hecho pecados y que Jesucristo los llevó, y él, de tener una vida completamente limpia, cargó y ensució su ropa por nuestro pecado, cargándolo. En esa cruz del Calvario, él llevó nuestro pecado. Yo creo que ese es un motivo para que esta Navidad cambiemos de pensamiento, ¿no cree? Deberíamos de cambiar de pensar y decirle al Señor: bueno, si tú realmente has sido sin pecado y llevaste mi pecado y me sigues perdonando y dando gracia todos los días, creo que ese es un motivo para cambiar mi mentalidad en esta Navidad y dejarte un espacio a ti, que tú seas el centro de nuestra Navidad en esa noche. Pero quiero seguir hablando acerca de los colores. La otra línea es una línea roja. Estas líneas finas, porque tiene una serie de 3 líneas finas, y estas líneas finas representan el castigo de Jesús que soportó antes de morir, derramando su sangre en perdón por nuestros pecados. Hermano, yo creo que entonces las cosas cambian en esta Navidad. Sí, vemos mucho lo rojo y decimos: wow, qué bonito se ve. ¿Ve usted esto de aquí arriba? Y decimos: wow, Christmas es excelente, nos trae paz, nos trae bendición, nos trae aquello. Pero nos debería traer a la mente que la sangre de Jesucristo sigue teniendo gran poder en estos tiempos. Que la sangre de Jesucristo fue derramada por amor a nosotros. Que la sangre de Jesucristo, como dice 1 de Juan, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Que esa sangre, que era completamente pura, limpió y purificó mi alma, y que ahora encuentro en el Señor la paz, el gozo y la bendición en esta Navidad. Entonces, recordar en ello estas líneas es importante, hermano, porque entonces dejamos que el Señor se glorifique en nuestras vidas y cambiamos nuestra mentalidad un poco terrenal, humana, que por mucho tiempo hemos quitado, y le dejamos el lugar al Señor Jesucristo. Yo les platicaba a nuestra iglesia también el jueves y les decía algo importante. Les digo: ¿saben? Mi abuela fue católica, obviamente toda nuestra familia fue católicos, pero recuerdo que se juntaba la familia y había una gran devoción para Navidad hace años atrás. Devoción que se ha ido perdiendo en cualquier sea la religión. Hoy la Navidad es más una fiesta, es un party. Es una relación de amigos, es muy social inclusive. La Navidad para muchos es música, baile y todo lo demás, menos Jesucristo, menos recordar su sangre. Hoy en día los jóvenes conocen más la historia de Papá Noel que la historia de Jesús y de su nacimiento. Cada noche he estado hablando con mi hija acerca del nacimiento de Jesús. Antes de dormir platicamos, hablamos acerca del tema, y ella me hace cada vez más preguntas y cada vez va más entendiendo el porqué de la Navidad. Y esto alegra mi corazón. Digo, qué bueno, yo quiero que mi hija por lo menos conozca cuál es el principio de la Navidad. Porque Navidad hoy es mercadotecnia, es comida, son bailes, son reuniones, es todo menos Jesucristo. Yo digo, qué bueno que nos cayó la pandemia en plena Navidad, ¿no cree usted? Porque es la única manera en que nos vamos a sentar un poco y decir: bueno, ¿vamos a pasar tristes esta Navidad o vamos a pasar una Navidad con Jesucristo? Eso cambiaría nuestra vida. Eso cambiaría nuestro andar. Esto podría ser algo completamente diferente a lo que por años hemos estado practicando. Y por último, quisiera hablar acerca de la frescura, porque esta es una menta.
es cuando usted lo prueba, es una frescura que sabe muy rico en su boca. La frescura de la menta con que está confeccionado nos trae a la memoria esa sensación de bienestar y frescura que se siente en nuestra alma al estar en la gracia de Dios. Y quiero compartirte un versículo, y con esto casi voy a terminar, que está en el libro de Isaías, en el capítulo 9, en el versículo 6. Dice la palabra: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre el trono de su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Qué frescura se da cuando dice que cuando el Señor viene y trae paz al corazón, porque ha nacido Jesucristo, y no hace 2000 años, sino que ha nacido en el corazón del hombre. ¿De qué nos sirve que haya nacido hace 2000 años si no ha nacido en tu hogar, si no ha nacido en tu vida? Lo que verdaderamente nos alegra cuando hay un nacimiento es poder ver al baby, ¿no? Poder estar con él, poder abrazarlo, poder darle ese beso a ese pequeñito, poder bendecirlo. ¿Y qué nosotros tenemos que hacer en ese nacimiento de Dios en nuestras vidas? ¿Ha nacido Jesucristo en tu hogar? ¿Tienes esa frescura de Dios en tu vida y en tu hogar? Te aseguro que no necesitamos de este dulce para tener frescura. Necesitamos a Dios para tener la frescura del alma. Vuelvo a insistir, en estos tiempos la gente se pelea, la gente se enoja porque no recibió el regalo que quería, porque los famosos intercambios salieron cosas que usted no quería, no esperaba, porque usted le echó muchas ganas y la otra persona que le iba a regalar no, y termina enojado. Algunos compadres se terminan molestando, algunas personas terminan pecando, gritándose, algunos terminan muy tristes porque sintieron que no tuvieron una buena cena para Navidad. En fin, cada uno tiene diferentes perspectivas de esto. Cada uno tiene diferentes formas de ver. Pero cuando Jesús es el centro de tu hogar y de tu Navidad, hay una frescura del alma, porque sabes, te sientes en bendición con Dios. Porque sabes, te sientes agradecido con Dios. Porque recuerdas el momento en el que Jesús nació en esta tierra para venir a perdonar nuestros pecados a través de su muerte y su resurrección, pero que también ha nacido en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra vida, sobre nuestros hijos, sobre nuestra descendencia, para así salvarlos. Recuerdo una ocasión que estaba ahí cerca de Jade y la hermana Saldaña. Voy a compartir este testimonio, espero no se me enojen las hermanas, pero recuerdo esta frase que usó Jade y le dijo a su abuela: entonces, si tú no hubieras venido a la iglesia y no hubieras buscado a Dios, ¿todos estaríamos fuera del camino de Dios? Y su abuela le dijo: pues sí, obviamente. Yo doy gracias a Dios porque nací en un hogar cristiano, pero alguien más pagó el precio, porque fueron mis abuelos los que se convirtieron a Dios, y a través de ellos se ha venido una línea de secuencia generacional para escuchar la voz del buen pastor. Si usted hace que su hogar esté Jesucristo reinando en él, créeme lo que no tienes que preocuparte por tus hijos. Hoy hay tanta maldad en el mundo. Hoy el mundo está destruyendo las familias, los hijos. Hoy en cualquier lugar encuentran droga, e inclusive ya hasta la están despenalizando en todo el mundo para que la gente lo pueda usar. Hoy tienen sexo sin ningún problema, como si fuera un juguete de eso, y nuestros jóvenes se están perdiendo. No solamente eso, cada vez hay más problemas en los matrimonios, cada vez hay más problemas sociales, cada vez la gente mata más. Hemos visto cómo gente se ha agarrado a disparar como locos a gente. Hemos visto cómo el aborto inclusive ha llegado y se es una proclamación de cosas buenas, matando y destruyéndose entre la gente. Escuchamos que ya hay un sinfín de pecados libres. ¿Y dónde está Jesucristo? Y a veces nos hemos preguntado, ¿dónde está Dios cuando más lo necesitamos? Pues déjame decirte que Dios no se ha movido. Dios sigue estando en el mismo lugar. Es decir, el pastor está hablando. El problema es que las ovejas andan en otro lado sin escuchar al pastor. Y escuchar al pastor es que tú te acerques no a una iglesia, no a una religión. Acércate a Dios. Él dejó una palabra escrita para nosotros. Y creo que cada vez que la lees podrás escuchar a Dios.
Pero claro, para muchos esto es aburrido. Para muchos esto es religioso. Para muchos en Navidad podría ser y sonar tan aburrido sentir que necesitamos de Dios. Pero claro, en el primer problema que tienes, vas buscando a Dios. Entonces te das cuenta que Dios es tu pastor. Pero como decía Pedro, y que lo volveré a leer y con eso termino, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto el pastor y obispo de vuestras almas. Si usted sigue descarriado, vuélvete a Dios. ¿Para qué esperas más problemas en tu vida? ¿Para qué te sigues descarriando y entonces quieras escuchar la voz de Dios para solucionar un problema en tu vida y en tu familia, cuando lo puedes hacer ahora? Amén. No estés esperando a ver qué va a suceder para volverte el pastor. Por eso ahorita todo lo que simboliza esta Navidad no debería ser una mercadotecnia, no debería ser fiesta, no debería ser regalos, debería ser Jesucristo. Y tanto lo necesitamos, hermano. Nos dimos cuenta que este año gente se nos fue a la que amamos, familias, conocidos, y nos damos cuenta que necesitamos a Jesucristo. Este mundo necesita con urgencia a Jesús. No se ha dado cuenta que la cura para toda enfermedad, no se ha dado cuenta que la cura para todo problema, no se han dado cuenta que la cura para el suicidio es Jesucristo. Amén. Pero muchas veces el pastor está tan lejos de nosotros, y no porque Él se haya alejado, sino porque nosotros nos hemos alejado. Tú eres la oveja del Señor. ¿Dónde te encuentras ahora? Yo te pregunto eso a ti. ¿Dónde te encuentras ahora? Muchos probablemente estén tan lejos de Dios, pero estás a una simple llamada de una oración a Dios para que regreses a Él. No desperdicies el tiempo, querido amigo, hermano, que estás escuchando este mensaje. Este bastón fue hecho para que la gente recordase quién era Jesús. Y qué interesante, sigue estando muchos de esos colores hoy en nuestros hogares, cuando vemos la mercadotecnia, cuando vamos a los malls, tiendas, ahí podemos ver todo eso. Entonces creo que nosotros tendríamos que volvernos al Señor. Permítame hacer una oración por ti. Permíteme orar por ti y dejemos que el Señor toque tu vida, tu corazón, y que pueda haber algo en ti para regresar a ser esa oveja que el Señor quiere de ti. Una oveja que le siga, que le obedezca, que ande con Él, que le busque a Él de todo corazón. Oremos al Señor. Padre, si en algún momento nos hemos descarriado de ti, hoy quiero pedirte que nos vuelvas nuevamente a este redil. Queremos seguir siendo parte de este redil. No queremos irnos fuera, no queremos que nos vengas a rescatar cuando tengamos ya un problema o cuando estemos completamente perdidos. Permite que cada una de las personas hoy, a través de este mensaje que estamos dando a través de la página de Facebook y YouTube, que puedan encontrar la voz de su pastor y que puedan saber que hay solución a su problema, que puedan saber que no están solos cuando sienten esta soledad dentro de sí, que puedan saber que hay una esperanza para cambios en sus hijos o en su matrimonio con sus padres, que puedan saber que hay una solución de tu economía, porque el Señor mismo, cuando Él te llama y Él te busca, Él te arregla. Pero tendrás que buscar y escuchar al Señor. Aún hay solución. Créemelo que el Señor quiere arreglar tu vida y arreglar tu situación. Pero necesitas volverte a escuchar la voz del pastor. Cuando escuches la voz del pastor, el pastor te guiará por sendas de bendición. Y dice su palabra que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros. Su vara y su cayado nos infundirán aliento para caminar hacia adelante y seguir dentro del redil hasta un día encontrarnos contigo en tu presencia. Padre, gracias porque en esta Navidad podemos saber de antemano que tú eres el centro de ella y que podemos recordar a través de los colores o inclusive de este mismo caramelo, podemos entender que ahí estás tú, que tú nos vas a guiar, que nos vas a bendecir y que podremos encontrar en ti solución en nuestras vidas, cualquier sea el problema que estamos pasando ahora mismo. Créele al Señor Jesucristo y el Señor hará algo en tu vida. En el nombre de Jesucristo oro, Señor, y te doy gracias, mi Dios. Amén. Gracias por haber estado con nosotros en este tiempo. Que el Señor les bendiga. Saludos a toda nuestra iglesia. Pues nos vamos a estar viendo el día jueves con el favor de Dios a las 6:30 para nuestra última noche invernal aquí en Dashiri. Todos están invitados. 1400 de la avenida 14. Ahí estamos. Y la avenida Rose.
Así es de que Dios me los bendiga, pasen un muy excelente día y seguiremos en contacto también a través de nuestro grupo cerrado de la iglesia. Estamos allí el martes a las 10:30 en momentos de oración. Si usted tiene alguna petición, déjemela saber y con gusto estaremos orando por usted. Que el Señor le bendiga. Gracias de verdad por habernos acompañado a ese tiempo de escuchar un momento la palabra del Señor. Bendiciones.